La anguila es un pez utilizado desde hace siglos como alimento frecuente en toda Europa, pero ahora se encuentra amenazada y su captura ha tenido que ser objeto de medidas restrictivas para evitar el colapso de sus poblaciones. La anguila tiene un ciclo de vida extraordinariamente complejo que dificulta tomar decisiones útiles para su conservación, puesto que se reproduce en el mar de los sargazos y inicia un viaje a través del cual se producen varias fases de metamorfosis, la del leptocéfalo hasta llegar aquí a la fase de angula, que es cuando llegan a la entrada de los ríos. A partir de allí van subiendo hasta vivir del orden de unos 6 años o incluso más en los ríos, creciendo en la fase que se llama de anguila amarilla para convertirse finalmente en anguilas plateadas, que es cuando empiezan a madurar sexualmente y vuelven al mar para reproducirse en los sargazos. La anguila europea pertenece a un único stock que se pesca en toda Europa, tanto en aguas comunitarias como en lagunas costeras, aguas interiores, estuarios y ríos, y se pesca tanto en forma de angula como de anguila. La pesca se realiza de forma muy diversa según el país miembro e incluso dentro del mismo país en las diferentes zonas. Y la pescan tanto pescadores recreativos o deportivos como pescadores profesionales. Esta gran diversidad hace muy difícil la gestión de esta anguila a nivel comunitario. Desde 1980 en Europa se ha apreciado una importante caída de las capturas de anguila, pero esta disminución no es solo un fenómeno europeo, sino que en Asia el declive había comenzado una década antes, y en Norteamérica en la década siguiente. En España, donde se consumen principalmente en la fase de angula, el sector pesquero ha sufrido esta reducción tanto en su aspecto económico como social, especialmente en las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica. Esta reducción ha afectado especialmente a Asturias, donde la pesca de angula es únicamente profesional y supone una importante fuente de ingresos para parte de la flota pesquera artesanal. En los últimos años la reducción de angula es importante. No obstante, todavía podemos decir que vamos defendiendo y es decir que se saca un jornal para estas familias que dependemos de la angula. Nosotros ya llevamos varios años con un plan de explotación de la ría en la que trabajamos, la ría del Nalón, y en la que ya supuso una reducción de más del 50% de los días hábiles para poder pescar y una paralización de nuevas licencias, que son medidas que venimos colaborando también con los biólogos de la zona, en darle toda la información posible de la pesca diaria, de las zonas, para una mayor comprensión del recurso. Se han señalado diversas causas del declive de la anguila europea, como la contaminación, el calentamiento global que puede alterar sus rutas marinas de migración, la pérdida de hábitat por la construcción de barreras que les impiden llegar a los lugares donde pueden crecer, la sobrepesca y furtivismo, el tráfico ilegal y la aparición de nuevas enfermedades. Ante un problema tan acuciante, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar dictaminó ya en 2003 que la anguila está fuera de los límites biológicos de seguridad y la pesca no se ejerce actualmente de forma sostenible. La Unión Europea intervino aprobando un reglamento para la recuperación de las poblaciones de anguila en 2007, que obliga a los países a establecer planes de gestión. Como consecuencia de todo ello, se prohibió el comercio exterior de la anguila tras su inclusión, en 2009, en el anexo segundo del Convenio de Washington, que incluye especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio, para reducir la demanda evitando la exportación de anguilas al mercado asiático. La UICN la incluyó desde 2014 en el listado de especies en peligro crítico de extinción. El objetivo del reglamento es reducir la mortalidad causada por el hombre para conseguir que retornen al mar a reproducirse al menos el 40% de las anguilas que lo hacían cuando aún el hombre no influía sobre los ecosistemas acuáticos. El reglamento sugería diversas medidas para los planes de gestión. Reducción de la actividad pesquera, tanto comercial como recreativa, mejora del hábitat fluvial y reducción de las barreras, repoblación, reducción de la mortalidad por predación, turbinado o bombeo
incluso recurrir a la acuicultura. El Principado de Asturias ya había tomado medidas de gestión sobre la pesquería de angula y sobre la anguila antes del establecimiento del Reglamento Europeo. En concreto, se vienen regulando las campañas de angula anualmente. Por otra parte, se prohibió desde el año 2000 la pesca recreativa de angula. Desde el año 2004 se estableció un plan concreto para la pesca de gestión para la pesca de angula en la ría del Nalón, que es la ría de mayores capturas de angula en Asturias. Y desde el año, por otra parte, en pesca fluvial, desde el año 2006 se prohibió totalmente la pesca de anguila. En la zona toda del río Nalón, en la zona baja, el procedimiento de coger la anguila era amerucada. Amerucada era infilar una serie de merucos, hilarlos, hacer un piño con una buena plomada y al río. Pues había sitios donde se podía sacar directamente, pero había otros sitios donde no se podía sacar, entonces había que sacar a un paraguas, y al paraguas después pues al caldero. Para abordar el desafío impuesto por el Reglamento Europeo, se creó un grupo de trabajo compuesto por personal técnico y personal científico procedentes del Centro de Experimentación Pesquera, de la Dirección General de Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias y del SERIDA, además del Indurot de la Universidad de Oviedo y algunas consultorías ambientales. Además, en 2018 se constituyó Redepesca, un instrumento de participación de los agentes relacionados con los recursos marinos que incluye a personal gestor e investigador con la finalidad de abordar estudios e intercambiar conocimientos e información, difundir los resultados científicos y mejorar las prácticas en el sector pesquero. Aunque en Asturias ya disponíamos de datos de la pesca profesional de angula, sobre todo gracias a la elaboración del plan de explotación del Nalón en 2004-2005, sin embargo, la información sobre la distribución de la anguila en nuestros ríos, su densidad y qué porcentaje de la anguila plateada regresaba al mar era muy escasa y puntual. Para elaborar el plan de gestión hubo que comenzar por recopilar toda la información disponible sobre la anguila en Asturias. La mejor información procedía de las cofradías en las que se vendía la angula. La de San Juan de la Arena disponía del registro más completo de pesca y precios, que se remontan a 1952, donde se aprecia un máximo en 1977 y la caída del recurso desde entonces. También se conocían datos técnicos importantes, como el esfuerzo pesquero, pero el conocimiento sobre la anguila en los ríos era fraccionario y limitado, aunque existían trabajos de seguimiento en una cuenca concreta, la del Esba. Uno de los primeros pasos para saber cuántas anguilas había en Asturias y cuántas pueden quedar actualmente consistía en saber hasta dónde llegaban las anguilas en los ríos asturianos antes de la construcción de las presas que les cortaron el paso. Para ello, recopilamos todas las localidades que a lo largo del siglo XIX contaban con presencia de anguila. Un segundo paso fue revisar y actualizar el catálogo de obstáculos, presas y azudes que dificultasen o impidiesen que las anguilas subieran hasta donde antiguamente llegaban. Finalmente se construyeron modelos mediante sistemas de información geográfica que permitieron visualizar en mapas el área antigua y actual ocupada por las anguilas en Asturias. Se realizó una catalogación de barreras por su permeabilidad para la anguila en 3 categorías: franqueables, franqueables con dificultad e infranqueables, que permitió clasificar el hábitat actual en diferentes grados de calidad, de manera que se pudo calcular que se había perdido el 49% del antiguo hábitat de la anguila y que el 16% tenía problemas de acceso. Quedaba por averiguar cuál era la densidad de las anguilas en los ríos asturianos. Para ello se elaboró un plan de muestreo capaz de obtener la máxima información con los medios limitados de los que se dispone. El muestreo se realizaría mediante pesca eléctrica, un método que permite capturar las anguilas mediante un pequeño choque eléctrico que las aturde para poder capturarlas, medirlas, pesarlas y tomar las muestras necesarias antes de devolverlas de nuevo al agua. Se planificó una red de muestreo anual, con estaciones de muestreo en ríos de cuencas pequeñas, medianas y grandes, para abordar todos los hábitats posibles de las poblaciones de anguila en Asturias. Con toda la información reunida se elaboró un modelo que permitiera extrapolar a todas las cuencas con presencia de anguila los resultados de densidad obtenidos en el muestreo.
El objetivo señalado por el reglamento de la Unión Europea es recuperar una parte de la cantidad de anguilas que volvían al mar antes de que alteraciones humanas la redujesen. Para conocer el porcentaje de biomasa de anguilas que cada año regresan al mar, es necesario calcular la biomasa total de anguilas que hay en nuestros ríos y calcular la biomasa de las anguilas que comienzan a madurar sexualmente, es decir, las que comienzan a sentir el impulso de regresar al mar, denominadas anguilas plateadas. A partir de los muestreos anuales hay que reajustar el modelo general utilizado para calcular la biomasa total, para conocer así los cambios a lo largo del tiempo. El plan de gestión también contempla la mejora del hábitat fluvial mediante la eliminación de obstáculos innecesarios cuya concesión haya caducado, con el fin de ampliar la superficie a la que la anguila pueda acceder. Para resolver el problema de la accesibilidad de la anguila a los cauces altos, se realizó un primer inventario hace unos 15 o 20 años, de manera que conocíamos la situación de obstáculos y de presas. Se procedió a continuación con un plan desarrollado por el Principado y por Confederación Hidrográfica de derribo y de dotar de escalas a muchos ríos. Y hoy en día pues, está prácticamente finalizado, se ha hecho un nuevo inventario el año 2006 y la situación actual se sigue monitorizando, pero quitando las presas enormes, las grandes presas que son inaccesibles, el resto de pequeñas presas prácticamente están dotadas de escalas o derribadas. Bien, para los cálculos del plan de gestión de la anguila es necesario conocer con exactitud cuál es el área de distribución real de la anguila en Asturias. En un principio, en condiciones prístinas, la anguila existiría en todos los cauces fluviales asturianos por debajo de 800 metros. Sin embargo, existen un montón de obstáculos en los ríos que determinan que la anguila no pueda subir por ellos. Para valorar cuál es el área perdida, se utilizó como punto de partida un inventario de obstáculos fluviales del Principado, elaborado en el año 2007, donde existe en algunos casos datos sobre la permeabilidad para la anguila. En los últimos años se ha abordado el estudio de las enfermedades que afectan a la anguila. La más peligrosa, desde el punto de vista de su recuperación, es la irrupción de un parásito introducido en Europa en los años 80 por la traída de anguilas asiáticas. Este parásito, un nematodo cuyo nombre científico es Anguillicola crassus, se asienta en la vejiga natatoria endureciéndola y haciendo que no pueda ejercer su función vital de regulación de la flotabilidad del pez. Algo fundamental en el viaje de retorno al mar de los sargazos, puesto que realizan cada día migraciones verticales desde los 400 metros de profundidad hasta la superficie. Estamos ahora mismo haciendo una pesca eléctrica fundamentalmente para pescar las anguilas plateadas, a las anguilas más grandes. Estas anguilas más grandes son de mucho valor y lo que pretendemos después en los estudios sobre Anguillicola es no tener que sacrificarlas. Y para ello vamos a utilizar dos métodos. Uno son las ecografías. Con las ecografías ya comprobamos en años anteriores que sí que podemos detectar si la vejiga natatoria está parasitada con Anguillicola crassus. Pero además este año tratamos también de obtener muestras después de anestesiar a las anguilas, y esas muestras las vamos a utilizar para hacer estudios con PCR, con biología molecular, de manera que de una manera relativamente sencilla podamos determinar que estas anguilas plateadas están o no parasitadas. Toda esta información es recopilada y analizada anualmente para comprobar la evolución de la situación de las poblaciones de anguila en Asturias. Desde la aprobación del plan de gestión en el Principado de Asturias, cada 3 años se realizan informes de postevaluación, en los que se reúnen todos los datos que permiten calcular si el porcentaje de anguilas plateadas que retornan al mar alcanza el objetivo establecido del 40% por el Reglamento Europeo. En los 2 últimos informes, el Principado de Asturias ha demostrado que se alcanzó dicho objetivo con respecto a la densidad de referencia dada por Europa. En cualquier caso, el proceso no termina aquí. Se siguen invirtiendo muchos esfuerzos en mejorar el conocimiento científico sobre la anguila, participando en proyectos de investigación y en estudios y acciones de divulgación en el seno de RD Pesca,
así como en la regulación de la pesquería de angula y en preservar el hábitat de esta singular especie en el Principado de Asturias. Actualmente, el Principado de Asturias, a través del Centro de Experimentación Pesquera, está participando como socio colaborador en el proyecto Interreg Sudoan. El proyecto trata, entre otras cosas, de conseguir aplicar metodologías comunes para el seguimiento y la evaluación de las poblaciones, porque una de las cosas que más dificulta el establecimiento de este seguimiento es la gran diversidad de metodologías que se están utilizando actualmente para saber cómo están las poblaciones de anguila. En aplicación de los reglamentos comunitarios, el sector angulero a partir del año 2007 ha sufrido fuertes recortes con medidas restrictivas en sus posibilidades de pesca, medidas que van desde la limitación en los días de captura a la limitación en el número de licencias concedidas. Todas estas medidas hay que decir y poner en valor que han sido perfectamente asumidas por el sector y además han contado desde el primer momento con su complicidad. El sector angulero para Asturias es un sector importante, primero porque es una fuente importante de ingresos y por otra parte es una actividad adicional a la actividad pesquera principal en un sistema de cuotas que es totalmente limitado. Vivirla, la vivimos mal, porque siempre cada año que viene estamos esperando que las condiciones climatológicas que nos acompañen, que llueva bastante y que el río venga un poco cargado para que siempre se pesca más angula. Y es lo que estamos con la ilusión de que entre más angula y poder pescar más. Y tratar de que sea rentable para nosotros, pero al mismo tiempo conseguir que el recurso se mantenga.